Saludos para toda la audiencia de este canal, en cualquier lugar del mundo y del país en que se encuentren. Oposición critica el discurso de Luis Abinader. Tal como se esperaba, y como debe ser en un país democrático, la oposición le entró a dos manos al discurso del presidente Luis Abinader en su toma de posición. Bueno, ese es el papel de la oposición, nadie puede quejarse de eso. Y esta gente pues arrancaron, diríamos ya, junto con el gobierno. Muchas críticas de figuras de mucha importancia, el propio Leonel Fernández, altos dirigentes de la Fuerza del Pueblo del PLD, en fin, entraron. Alegan una serie de cosas. Dicen primeramente que fue un show artístico realizado en el lugar inadecuado, que no fue el Congreso Nacional, sino ese palacio de Bellas Artes, que no es para eso. Ese Teatro Nacional no es el lugar, pero ellos empezaron por ahí. Dicen también que Abinader es una repetición de más de lo mismo, cosas que había hecho, cosas que quiere hacer. Dicen que fue reiterativo en las mismas cosas que dijo. Criticaron las cifras que presentó a nivel general, diciendo que aparentemente los funcionarios lo engañaron, o quien escribió el discurso no tomó en cuenta una serie de cosas, incluido el hecho de que dicen que hubo un plagio de frases célebres de Martin Luther King y de Winston Churchill. Las cifras económicas que presentó Abinader, dicen los facultos de la oposición, que no son reales, que no hay ningún crecimiento de un 6%, que eso no es cierto, que no es verdad que hay más de 100.000 empleos, que lo que hay son 100.000 y pico de empleos informales que ha creado el gobierno, que el trabajo en el sector privado mejor se ha reducido, que no se ha recuperado realmente los niveles de empleo de la pandemia, que usted va a los bancos, a los call centers y los ve muy flojos cerrando temprano, en fin, una serie de cosas muy duras que hizo la oposición. Hablaron de la agropecuaria, que está en el suelo, que no es cierto que hay seguridad alimentaria ni mucho menos. Criticaron el asunto de la electricidad, que no ha instalado un solo megavatio en lo que va, que proyectos van, proyectos vienen y que no arrancan. También criticaron el asunto de las obras que se están haciendo, que van muy lentas, que son suntuarias. En materia de salud dicen que es un desastre, que de cada 100 partos en el país, 66 son de hijos de extranjeros, que para conseguir una consulta hay que ir a las 5 de la mañana, que las parturientas dominicanas no encuentran cama, que tienen que ir ya los dominicanos a clínicas privadas porque no tienen cupo, que han dejado caer el programa de promesas. Todas esas cosas en materia de salud lo han estado diciendo. En materia de educación dicen que es un desastre, que no es cierto que se han construido todas esas aulas, que de hecho faltan aulas, faltan profesores, y que hay más de 200.000 niños dominicanos que se han quedado sin inscribirse porque esas plazas se las dieron a hijos de extranjeros, a quienes inscriben inclusive sin acta de nacimiento, sin nada. Oigan esto. Entonces todas esas cosas la oposición le ha sacado, ¿no? Dándole, como dice la gente, funda a Abinader en su discurso, pero reiteramos, ese es el papel de la oposición, enfrentar al gobierno, y es bueno que sea, porque tampoco es bueno una oposición que no exista, sumisa, entregado, como sea. De todas maneras, muchas críticas. Otro elemento que resaltaron, ¿no?, los opositores, es que se alegó que se iba a hacer en el Teatro Nacional porque venían muchísimas delegaciones, 14 jefes de Estado, vinieron 4 o 5, y que llenaron eso de gente que no le correspondían, de youtubers, de programeros, de farandureros, de deportistas, de gente de la base, en fin, que eso perdió mucha solemnidad, y las delegaciones no tuvieron el nivel tampoco que debieron haber tenido. En fin, críticas muy fuertes, ¿no? Pero como hemos dicho, para eso es que hay oposición. Otro tema de mucha importancia es que le han quitado poderes a Hipólito Mejía. Primeramente la remoción del CHU, del Ministerio de Interior y Policía, nombre de Hipólito, y luego la remoción del Ministro de Defensa y de los altos mandos militares, donde se dice que Abinader colocó gente
de su confianza, amigo de su infancia, pero que eso en el fondo no es más que un anticipo ya de esa lucha soterrada que existe de poder entre Abinader, sus popis y su proyecto del 2028, con él a la cabeza o con quien él o ella decida. Es más Hipólito, que tiene su proyecto también presidencial con Carolina. Decía Peña Gómez que al PRD solamente lo desbarata el PRD. Y este es el mismo PRD con una letra cambiada. Ahora bien, le conviene a un gobierno de Abinader que empieza con tantos problemas acumulados como los que tenemos, un pleito con Hipólito Mejía. Creemos que no. Hipólito es colíder, diríamos, de ese partido junto con Abinader, y cuidado, porque Hipólito, diferente de Abinader, sí conoce a la base del partido, interactúa con ellos, va a los barrios, va a los campos, se mete en las casas, los recibe en su casa, les da desayuno, le dice 3 cosas, pero se van con los 5,000 pesos del problema. Eso Abinader no lo hace. Es una realidad. Y nosotros creemos que ese pleito que ya arrancó entre Abinader e Hipólito, porque los demás, los popis que aspiran y los otros aspirantes, que eso no cuenta. Es un pleito del 2028 entre Luis Abinader e Hipólito Mejía que se va a seguir matizando. Se dicen que vienen más cambios, inclusive se habla del sector agropecuario que está en poder de Hipólito, dicen que también se lo van a llevar entero. De todas maneras, esto hay que seguir observándolo porque ese pleito está y se va a incrementar, y al país y al gobierno le conviene eso. La situación internacional se complica, la crisis venezolana sigue ahí en candela, siguen los problemas. La OEA finalmente pudo resolutar, consiguieron el consenso para condenar a Maduro y exigirle la entrega de las actas originales que consigna la victoria electoral de Edmundo González y Corina Machado. Un golpe fuerte, la primera vez fracasaron, pero esta vez consiguieron el consenso y ahí está el tablazo para Maduro. Otra cosa, los continuos ataques que le dan los grupos de anónimos y las grandes manifestaciones que ayer realizó en toda Venezuela, en su capital Caracas, Barquisimeto, Maracay, Maracaibo, Oraguaria, todas las ciudades, todos los estados se tiraron a la calle, pero no solamente Venezuela, también lo hizo prácticamente todo el mundo. Hasta la plaza Tiananmen de Pekín salieron gente protestando. Un triunfo para la oposición, una presión más para Maduro, que tendrá que irse, porque no va a cesar ni debe de cesar esa fuerte oposición mundial latinoamericana, porque hay que dar un ejemplo con este desgobierno, con esta dictadura corrompida que ha desfalcado, destruido esa gran nación, metida en corrupción y en narcotráfico. Hay que dar un ejemplo con esa gente, y eso va a venir. Los días de Maduro están contados, a pesar de que fueron protestas pacíficas. Reprimió, mandó a darle palos, bombazos, a coger gente presa, secuestrar en todos los sitios, inclusive hasta planearon un atentado contra Corina con un dron, que suerte que se lo tumbaron. Y luego el camión que utilizaron también lo confiscaron, metieron a la gente presa, en fin, un desastre. Son los aleteos finales de este monstruo que tiene que ser finalmente desplazado y que tiene que volver una democracia que restaure el bienestar del hermano pueblo venezolano y que permita que esos 10 millones de venezolanos que se han desplazado, aquí hay más de 100.000 que también protestaron, retornen a su país a trabajar, a formalizar una democracia que fue ejemplo una vez de América, y que este grupo de vándalos, de narcotraficantes, de pillos han desbaratado. Vamos a seguir dándole seguimiento a este tema para mantener informada a nuestra audiencia, y finalizamos como siempre pidiéndole la bendición para toda la humanidad, para nuestra nación, para Venezuela. Reiterar la petición de que se suscriban a este canal, se los reenvíen a sus amigos, familiares, conocidos para que también se suscriban y nos den un clic donde dice like para que podamos seguir creciendo. Será hasta nuestra próxima entrega.